¿Es ético tener mascotas? En tiempos en que abundan las personas que humanizan a sus mascotas y las ven como integrantes de su familia, y más allá incluso hay quienes le hacen hasta fiestas de cumpleaños o le crean una cuenta en redes sociales, la pregunta parece cada vez más pertinente. Y a partir de ella surgen otras. ¿Qué pasa con comprar animales? ¿Habría que dejar de criar perros de raza para su venta y pasar únicamente a la adopción? Saliendo del ámbito de las mascotas, quizás uno puede llevar la pregunta a ¿qué pasa con la alimentación? ¿Es ético comer animales? ¿Tiene una ventaja por ahí el veganismo? De fondo, la pregunta es una. ¿Somos los humanos mejores o superiores a otros animales? Ese es el tema que les proponemos esta vez en la Mesa de Filósofos. Animales y ética. Y para charlar de esto, como siempre, bueno, nos acompaña el coordinador de la Mesa de Filósofos, Miguel Pastorino, ustedes lo conocen bien, doctor en filosofía, magíster en bioética, docente en la Universidad Católica. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Miguel está ahí con unos temas de conexión. Buen día, ahí. Romina. Maybeth Garcés, magíster en filosofía, profesora también en la Universidad Católica del Uruguay. Maybeth, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente aquí en la Mesa de Filósofos. Muchas gracias, Romina, por la invitación y gracias a Jorge y a Miguel también. Ahí ya deja adelantado a quien nos acompaña como invitado especial en esta mesa, Jorge Fierro, que es licenciado en filosofía, que se dedica fundamentalmente a la cuestión animal y sobre este tema incluso publicó este año el libro Ellos Miran a través de Estuario Editora. Jorge, bienvenido, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un gustazo de mi parte. Gracias, Romina, Maybeth, Miguel. De verdad, un orgullo estar con ustedes. Miguel, ¿querés hacer como una... A ver, ¿por qué elegimos este tema, capaz? Hay 1000 puntas para charlar. Yo después quiero hablar de empezar por las mascotas, pero si querés, vamos contigo como para dar el pitazo inicial, digamos. Bueno, gracias, Romina. Sí, acá tengo el libro de Jorge, que de hecho, nos lo obsequiaron y conversando con Gastón nos dimos cuenta que es cierto que es un tema de la filosofía que nunca habíamos abordado. De hecho, le pedí a Maybeth, que sé que se resiste un poco a los medios, que nos acompañara en esta mesa, porque ella tiene un curso a cargo sobre animales y ética en la universidad, ¿no? Entonces, y además tiene mucha experiencia con las preguntas y discusiones en clase con los chicos, ¿no? Que también nos puede ilustrar mucho de noticias y temas de actualidad, y es alguien que viene reflexionando sobre el tema desde la filosofía. Bueno, y qué bueno tener a alguien como Jorge que investiga este tema y que tenga una publicación en nuestro medio local, en un tema que a veces, como tantos temas que la filosofía, que aboca cualquier cuestión, a veces se vuelven demasiado emocionales o demasiado superficiales, y que alguien pueda hacer una reflexión sistemática que a su vez incorpora, como he leído, su propia experiencia en diálogo con filósofos contemporáneos, me pareció de una gran riqueza, y creo que está bueno ponerlo arriba de la mesa, que además cada tanto tenemos noticias en nuestro país también donde se da una especie, no sé, cuando viene la Expo Prado y empiezan, sí, ¿no? Y siempre están estas cuestiones que aparecen y a veces se opina de aquí y de allá, pero bueno, también que la filosofía tiene algo para decir sobre esto, creo que nos genera muchas preguntas. Yo por lo pronto a nivel personal conozco la literatura de Peter Singer, de Liberación Animal y todo lo que se ha venido moviendo en los últimos años, también por mi lectura más del transhumanismo y temas que se van vinculando sobre qué pasa con cómo concebimos al ser humano y a los animales, las máquinas. O sea, hay muchos temas que están como poniendo en cuestión algunos supuestos que dábamos como obvios a la hora de pensarnos y pensar nuestro vínculo con los animales, así que bienvenida a esta mesa, y yo hoy estoy para tomar apuntes, así que porque no es mi tema de especialidad, así que tranquilo, pronto para aprender. Entremos, si les parece, a la cuestión animal desde el ángulo capaz de las mascotas, que es como bastante más cercano, capaz. ¿Cómo se paran ante esta pregunta que yo hacía al inicio? ¿Es ético tener mascotas? Jorge, ¿querés arrancar vos? Maybeth, ¿querés arrancar vos? Bueno. Yo puedo decir algo también, pero como no sé si primero quiere ir Jorge, que es el invitado central. Como ustedes quieran.
como ustedes quieran. Dale, Jorge. Bueno, yo lo primero que pienso es que es difícil generalizar, ¿no? Sobre todo para pensar de qué mascotas estamos hablando o qué queremos decir cuando decimos mascotas. Siempre pienso en esto de Deleuze, el filósofo francés, que decía que las mascotas no son animales, ¿no? Y trato un poco de distinguir, no es lo mismo la especie de los perros, los gatos, que tener, por ejemplo, peces o pájaros. La gente que tiene peces claramente no los tienen tanto animales, sino en tanto adornos, ¿no? Es como si fuera un cuadro. Eh, o lo mismo estos otros animales exóticos que, no sé, hace poco veía que en Mercado Libre Uruguay se podía comprar un tucán. Ahí tiene mucho más que ver incluso con la exhibición y con una muestra como de poder o de jerarquía, ¿no? Estaba toda esta cuestión como de los narcos que les gusta tener animales exóticos, ¿no? La colección de animales de Pablo Escobar, etcétera. Entonces, primero esa reflexión. Ahí a priori uno diría, evidentemente no es ético tener animales como mascotas, pero sí me parece también que está bueno pensar desde otro punto de vista la idea como de las especies compañeras, esta idea de Donna Haraway, que es compañero en el sentido etimológico de quien comparte el pan, y no en el sentido de que sea el humano el que tiene el pan y se lo comparte al animal, sino que en conjunto el animal y el humano establecen vínculos que producen juntos el pan. Lo que quiero decir con esto es que se pueden establecer unos vínculos humano-animal con eso que llamamos mascotas, principalmente con los perros y los gatos, que es muy impresionante y que no corta esa separación tan radical entre el ser humano y el otro animal. Y creo que ahí hay algo que es bastante bueno. Ahí hay dos puntos, se me ocurren, ¿no? Primero estás marcando como un aspecto que tiene que ver con que se empieza a utilizar o se empieza a ver que va por el lado de directamente, por ejemplo, no decir soy el dueño del perro, ¿no? Sino, bueno, el perro con el que convivo, ¿no? Como evitando eso, el sentido de propiedad. Y la otra es, bueno, yendo por el lado que yo planteaba la discusión de, bueno, ¿es ético tener mascotas? Es la cuestión cuál sería, o el problema cuál sería, porque eso implica considerar a la mascota como una cosa, cosificarla, digamos. A ver, Maybeth. Bueno, yo creo que hay dos cosas para empezar. O sea, ya como indicaba Jorge, nos posicionamos distintos si hablamos de mascotas o compañeros o como se usa, por ejemplo, Martha Nussbaum, que es una filósofa estadounidense, animales de compañía. Eso ya te marca un poco la cancha al momento de concebir al animal como un objeto o como alguien o como algo. Eso ya ahí también marca posiciones que te acompañan. Con respecto a la pregunta, sin sentar mi posición personal, aunque tengo dos gatas hermosas, yo siempre comento la postura de Nussbaum, la cual lo que plantea ella es que muchos de los animales de compañía, que no es lo mismo, como decía Jorge, ¿no? Un tucán no es un animal de compañía, un carpincho no es un animal de compañía. Hace unos meses hubo una noticia, no me acuerdo en qué departamento, de una persona a la que le decomisaron un carpincho, pero perros y gatos, plantea esta filósofa, no pueden llevar una vida digna. Ella incluso habla de dignidad en los animales, o no pueden llevar una existencia floreciente viviendo en la naturaleza. Es decir, si hoy en día nosotros liberamos a un caniche a la intemperie, el caniche no va a poder valerse por sí mismo. Y esto por razones históricas, evolutivas, bien sea por intervención humana o por razones de casualidad, que los perros fueron siendo compañeros de los primeros grupos humanos, ya evolutivamente dependen de nosotros. Bien, entonces, en ese sentido, sería ético tener animales de compañía siempre y cuando no se les, en la perspectiva de Nussbaum, no se les objetualice, en la medida en que ejerzamos una tutela prudente y en la medida en que los eduquemos con disciplina, sin métodos de crueldad ni métodos humillantes. Entonces, para resumir, para las personas que quieren tener una justificación ética de por qué tener a su perro, por qué tener a su gato, sí, porque si no
estuvieran a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, no podrían llevar una vida dignamente, es decir, no podrían tener la mejor vida posible según su especie. Bien, ese punto es interesante. O sea, para muchos puede actuar como justificativo, ¿no? El decir, entonces, bueno, ahí tengo un argumento del que agarrarme. Pero, ¿ibas a comentar algo más? No, que obviamente que un tucán en una jaula no puede llevar una existencia floreciente, no puede ejercer sus capacidades que le corresponde o que son propias de su especie, mientras que un gato, un perro, obviamente con todos los cuidados y con todas las responsabilidades que implican, pueden llegar a tener una vida digna. Antes de darle la palabra a Miguel, a ver si esto, como estamos esbozando esta discusión, es bien pertinente, ¿no? Si pensamos en hasta cómo ha cambiado el concepto hasta de los zoológicos, ¿no? En el último tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas, el uso de los animales en los circos, ¿no? Pero también pienso, hay discusiones más de fondo, ¿no? Respecto a hay un concepto que se ha instalado mucho, el bienestar animal. Ahí como que hay cierto consenso, ¿no? De, bueno, el bienestar de las mascotas, no criarlas cruelmente, no generarles daños. Ahora, hay quienes llevan esto a un extremo, ¿no? Hasta el antiespecismo. A ver, ustedes que son los que entienden, ¿me explican eso? Sí, no. Me pregunto qué quieres decir con el extremo del antiespecismo, porque ahí Bueno, pienso que. digo en comparación con lo que puede generar más consenso del bienestar animal. Digo el otro extremo por considerar directamente que el animal es como debería tener los mismos derechos y las mismas condiciones absolutamente que un humano, ¿no? A eso me refería con el extremo. Bien, sí. La idea del especismo es como un concepto que funciona en paralelo con el de sexismo, con el de racismo, y que su idea de fondo es que la defensa de que solo los seres humanos tienen consideraciones morales, o nosotros los debemos de considerar moralmente por su mera pertenencia a la especie Homo sapiens sapiens, es igual de arbitraria que considerar que las personas blancas tienen más derecho que las personas racializadas, o que los hombres tenemos más derecho que las mujeres. No hay un argumento ahí de fondo que explique algo. Entonces, el antiespecismo lo que viene un poco es como a batallar contra eso y a decir que es equivocado y es injusto y es arbitrario. Y a poner razones de decir por qué. La idea de la igualdad, esto lo trabaja Peter Singer, es el libro este que mencionaba Miguel Pastorino, Liberación Animal. Muchas veces, a veces tendemos a creer que la igualdad es una idea descriptiva, que habla de cómo es el mundo de hecho. Y la igualdad es una idea moral, una idea política de que señala cómo deberían de ser las cosas o cómo debería de funcionar el mundo. Evidentemente, las personas somos todas desiguales, las personas humanas somos desiguales entre nosotros. Hay algunos que son más inteligentes que otros, unos que son más solidarios que otros, y sin embargo, las personas más inteligentes no tienen más derechos que los menos inteligentes. Y en ese sentido, el antiespecismo considera que todos los animales, al menos todos los animales que tengan la capacidad de sentir placer y dolor, diría Singer, deben de ser considerados de forma igualitaria. Esto quiere decir que los animales tienen derecho a votar o al aborto. No, quiere decir que tienen derecho a la vida digna, sobre todo derechos, lo que se llaman los derechos negativos, que es como que a no torturarlos, a no matarlos, a no dañarlos injustificadamente. Va un poco por ahí la cosa. Perfecto. Miguel, ¿querés agregar algo? Vos me decís cuando... Bueno, sí, agregar, Dale. acá tiraste una granada de mano, vos, Romina, entonces acá hay como muchas cuestiones, creo que hoy en día está bueno estas cosas que decía Jorge recién de ir aclarándolas, ¿no? Porque a veces también las palabras se usan en un sentido o en otro, en un contexto o en otro, y como la palabra igualdad, ¿no? Presupone ciertos supuestos detrás de lo que estás diciendo que capaz que el otro no está entendiendo lo que estás queriendo decir cuando decís somos iguales. Bueno, ¿en qué sentido, no?
Y ahí lo aclaró muy bien. Me parece también que aquí hay una cuestión, retomando lo que decía Mai, ¿no? O sea, cuando se defiende justamente al animal como un otro y no como un objeto. ¿M? No olvidemos que en la historia de la humanidad, aún dentro de la misma especie humana, eh, otros seres humanos han sido y todavía hoy son, pensemos en la trata, ¿no? Tratados como objetos y no como otros, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí, una cita que trae Jorge en el libro también, de una filósofa, con donde justamente mirar lo que hacemos con los animales puede también ser la antesala de lo que solemos terminar haciendo con otros, con más vulnerables que nosotros, ¿no? Con discapacidad, ancianos, niños, con las mujeres. Es decir, dependiendo del contexto, cuando yo no reconozco el valor, la dignidad, cuando no reconozco lo que tengo delante como un otro, en diferentes sentidos, también me habilito o me justifico para determinadas prácticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, yo ahora quisiera capaz que hacer un link con algo que no vamos a desarrollar, pero como bien saben, a mí me gusta mucho la historia de las religiones y que de hecho el ateísmo es un fenómeno bastante, digamos, masivamente es bastante reciente, y en todas las culturas el vínculo con los animales ha sido bastante distinto, y de hecho en general ha estado mucho más en las culturas animistas. Por ejemplo, en África hay algunas tribus donde el animal es un alter ego, es un otro, donde incluso casi como una especie de gemelo de algunos humanos que se identifican. En algunas tradiciones en Asia, por ejemplo, el animal es sacralizado y respetado como en muchas tradiciones antiguas, donde también por ese respeto de que todo tiene un espíritu o un ánima, una vida interna, tiene una dignidad a la cual se le merece cierto respeto. Es decir, hay como hay una gran diversidad. Sin embargo, lo propio de la cultura occidental, donde en la tradición judeocristiana ha influido esa cuestión del ser humano como administrador, como aquel que cuida y protege, pero eso llevado al antropocentrismo moderno llevó a que los autores de la Ilustración, uno los lee y se escandaliza, porque cuando se refieren a los animales se refieren a algo que no tiene ningún tipo de dignidad, ¿no? Como una cuestión de posesión, ¿no? De objeto, ¿no? Pienso a los amigos de Mike como Descartes o Kant referido a los animales, por ejemplo, ¿no? Pero y digo amigos irónicamente para que se entienda, ¿no? Pero y ahí hay una cuestión que me parece interesante también que hoy se replantea, porque uno piensa, por ejemplo, en la tradición cristiana con Francisco de Asís y el hablar a los animales como hermanos y a la tierra, y esas tradiciones que aparecen en algunas místicas religiosas, hoy están reapareciendo desde otros lugares también como ese reencantamiento de la naturaleza también para redescubrirla en una relación de hermandad y no como si la naturaleza fuera algo que nosotros no somos, ¿no? Como que estuviéramos fuera, ¿no? Como que estuviéramos aparte, ¿no? Y hablamos de eso como que fuera algo distinto de nosotros, ¿no? Que eso es producto también de una mentalidad cultural moderna, racionalista, ¿no? Que hemos heredado. Entonces, hoy en día creo que lo que empieza a aparecer sí que a mí, y acá sí tiene un tema problemático que a mí me preocupa, y es que cuando hablamos de derechos, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, sobre todo, no sucede lo que sucedía hace unas décadas, donde quien defiende los derechos humanos defiende los derechos de todos los humanos, en el sentido de que parecería que solo tienen derechos los míos. Entonces empieza a haber como una defensa particularista de los derechos, donde parece que defender una causa es ponerse a todos los demás como enemigos, ¿no? Y entonces ahí es donde se generan ciertas tensiones, polarizaciones y violencias, donde uno piensa que empezar a entender y a valorar toda vida, toda forma de vida, cuidarla, protegerla, respetarla, no debería ir de la mano con no respetar otras vidas, ¿no? Porque sean hegemónicas, ¿no? Entonces ahí uno puede tener discursos de repente en defensa de los animales que parecen casi antihumanos, ¿no? Entonces ahí es donde uno a veces ni siquiera, yo he visto gente que ni siquiera se interesa por la cuestión animal por tomar como modelo las versiones más extremas que capaz que son las que pensabas hoy, ¿no? Eh, y donde se retroalimentan, ¿no? Digo, yo no voy a derivarme de tema, pero las cosas que están pasando hoy, donde parece que algunas víctimas de terrorismo o de atentados parecerían que son más importantes que otras, cuando toda vida humana que padece es una tragedia, ¿no? Entonces, y cuando empezamos a sensibilizarnos progresivamente en las últimas décadas con el sufrimiento animal, ¿no? Jorge lo pone en el libro, ¿no? O sea,
si pensáramos que lo que sucede industrialmente con animales fuera con mascotas con las que hacemos duelo, capaz que ¿no? lo pensaríamos de otra manera o nos dolería de otro modo. Entonces, ahí hay que ver también cómo nuestra sensibilidad cuando hablamos de derechos a veces es demasiado particularista en lugar de, para mi gusto, expandirse al respeto y a la sensibilidad por toda forma de vida que también padece, ¿no? Y ahí creo que es donde hace falta una reflexión un poco más serena cuando en las redes se polarizan estos temas. Me parece, pero es como una impresión. A ver, Ustedes ¿qué dirán. dicen de eso que señala Miguel? Bueno, no todas las posturas que abordan la cuestión animal, por ejemplo, la de Derrida, van por el lado de los derechos. De hecho, él sostiene, Derrida, que no se trata de conceder iguales derechos, porque como ya explicaba Jorge, un cerdo no tiene derecho al voto en la medida en que no tiene las mismas capacidades, sino de explorar nuevas formas de concebir las relaciones entre humanos y animales, que es lo que Miguel hace un rato comentaba de cómo ha cambiado nuestra concepción a lo largo, desde la modernidad. Yo creo que sí, el gran culpable es Descartes, de concebir la naturaleza y por lo tanto los animales como, como objetos que están a nuestro servicio y a nuestra disposición y con los cuales podemos hacer lo que querramos. Creo que en los últimos años esto ha quedado en evidencia por otros temas, por cuestiones ecológicas o porque nos hemos dado cuenta de que si seguimos explotando la naturaleza de una determinada manera, incluso esto va en detrimento de nuestra propia existencia, ha cambiado. Bien, el tema de los derechos dentro del pensamiento que aborda la cuestión animal es muy variopinto y creo que una causa no le resta importancia a la otra. Hay una autora alemana que se llama Ursula Wolf que sostiene como una falacia el argumento de la urgencia. Es decir, ella dice que hay muchos críticos en las posturas animalistas porque dicen, bueno, pero primero nosotros tenemos que resolver nuestros problemas como seres humanos, ¿no? La pobreza, la discriminación, el racismo. Y lo que ella plantea es, no se trata por ejemplo, de hacernos cargo de absolutamente todos los animales, de rescatar a cuanto perro y cuanto gato aparezca en la calle, sino de no hacerles daño. Es decir, lo que tenemos que hacer es no hacerles daño y eso no quita que podamos a su vez luchar por otras causas de la humanidad. Y como bien ha dicho también Miguel, en otras épocas e incluso lamentablemente hoy se ha pensado al otro como algo que en la medida en que es distinto a mí merece menos consideración moral o no merece igual respeto y qué cosa más distinta que los animales, ¿no? Que son quizás lo más, si bien están muy cerca o estamos muy cerca de ellos, también son como el gran otro, ¿no? Podemos sentir empatía por un ser humano, mientras que sentir empatía o compasión por un pulpo, por ponerles un ejemplo, parece mucho más lejano. Jorge. Bueno, muchas cosas. Lo primero que pensaba es, las éticas que yo he estudiado, que trabajan la cuestión animal, no sé, Maybeth, ¿qué opina? Ninguna es una ética que está construida para pensar estrictamente en los animales. Por el contrario, son todo éticas que se empezaron a considerar para contemplar moralmente a humanos desprotegidos, digamos, de alguna manera, y algo les hizo ver, bueno, pero si usamos estos argumentos para considerar moralmente a ciertos humanos, también lo deberíamos utilizar para contemplar a otras especies, ¿no? Uh-huh. Eso es importante porque no es que haya... La ética animal es siempre una ética humana, ¿no? Entonces, como que cuando uno niega algo de la ética animal, lo que está negando siempre de costado es también de alguna forma algo de una ética entre humanos, del trato entre humanos. Y esto también me hacía pensar en que yo siento que hay, previo a la cuestión ética o como una semilla de esta cuestión ética, hay una cuestión que es teórica, que es que el propio concepto de animal es un concepto que ya es violento en sí, porque animal significa matable para los humanos, significa que no tiene derechos. El humano se ha esforzado mucho, o ciertos humanos se han esforzado mucho en demostrar que otros humanos no son del todo humanos, ¿no?
el caso paradigmático es Bartolomé Las Casas indagando a ver si los amerindios tenían alma y diciendo efectivamente estas personas son humanos igual que nosotros los occidentales tienen alma, los que no tienen alma son los negros de África, a ellos los podemos esclavizar, traerlos para acá, no hay daño moral. Ayer o anteayer, el ministro de Defensa israelí dijo, estamos lidiando con animales humanos, que lo que quiere decir es que entonces no tienen los derechos humanos que creemos que los humanos tienen. Lo mismo decía Donald Rumsfeld y George Bush sobre Al Qaeda y cualquier sospechoso de terrorismo, y los metían presos en Guantánamo, violando cualquier tipo de derecho humano, ¿no? Esto lo trabaja muy bien Judith Butler en el libro de ella que se llama Vidas Precarias. Entonces, eso, como que las éticas están todas relacionadas entre sí. Y muchas veces cuando comparamos los humanos con los demás animales, como el concepto de animal significa matable sin cometer un delito, las personas que dicen, no, bueno, matar así a los animales es como el genocidio de los judíos, o comparar el especismo con el sexismo, se nos encienden las alertas, ¿no? Parece como si fuera un incesto moral. Lo que ese animalista o ese antiespecista está diciendo nos indigna. Porque es indignante, todo el tiempo lo utilizamos en el lenguaje. Che, no puede ser que en el transporte público me traten como ganado. ¿Qué quiere decir esa expresión? Me están tratando como ganado y al mismo tiempo no decir está mal como tratan al ganado, ¿no? Les propongo, vamos a hacer una pausa y enseguida ordeno, entre otras cosas, la cantidad de mensajes que vienen desde la audiencia. Creo, desde ya les adelanto que vamos a tener que partir en dos este tema, me parece, porque da para mucho, sin duda. Así que enseguida volvemos con más de la Mesa de Filósofos, hablando de animales y ética en esta nueva edición. Hoy tenemos una nueva Mesa de Filósofos. Hoy estamos abocados a la cuestión animal. ¿Es ético tener mascotas? ¿Es diferente, por ejemplo, según cómo uno las trate? ¿Según cuánto tiempo pasen solas, por ejemplo? ¿Es ético comer animales? Bueno, de todo eso es que nos proponemos seguir conversando en esta Mesa de Filósofos, que está integrada, como siempre, por Miguel Pastorino, Maybeth Garcés y con Jorge Fierro, que recientemente publicó el libro Ellos Miran, reflexiones sobre la cuestión animal. Voy con algunos mensajes, a ver, de los muchos que han llegado, solo para tirar algunos. Dice en este caso Natalia de Palermo, dice, me encanta este tema que están tratando. Personalmente estoy en contra de la domesticación animal. Obviamente la sociedad tiene que evolucionar para que podamos devolver las mascotas nuevamente a la naturaleza. Para mí la domesticación hoy por hoy es un acto de egoísmo de parte del ser humano que busca no sentirse solo, generando un vínculo de dependencia. Después Rafael dice, me parece que hay que agregar también la relación de dominio que se aplica cuando tengo un animal como mascota. Yo creo que el animal está bien porque lo pongo a vivir como ser humano, dice. Lo someto a comer como yo quiero, a hacer sus necesidades cuando yo lo saco o le abro la puerta. Lo tengo a una temperatura que es la mía, etcétera. Y se pregunta, ¿eso es ético? Y Juan, por ejemplo, plantea, los derechos son una creación hija de la moral. La moral es una creación exclusiva del sapiens. Ergo, los animales desconocen el derecho y no son entonces un sujeto, sino un objeto de derecho asignado o no por el ser humano, dice. A ver, ¿algún comentario sobre esto que han ido planteando los oyentes? Con respecto a yo decía hace un rato, ¿no?, que bien sea por interés humano o por razones casuales, la domesticación se dio de facto y habría que reflexionar si en el futuro podríamos dejar de domesticar perros o gatos, pero es cierto, y de hecho esto, por ejemplo, Nietzsche lo ve, que dos han sido fundamentalmente las relaciones que hemos establecido con los animales. La explotación, bien sea por el lado de la domesticación del ganado o de las mascotas o animales de compañía, o el exterminio. Es decir, hay ciertos animales que
nos sirven a nuestros intereses, como los perros y los gatos, y hay otros que los tenemos que exterminar, como las ratas, por ejemplo. O sea, en ese sentido, Nietzsche estaría de acuerdo con el oyente o la oyente. Y bueno, con respecto a la última intervención de los derechos, por supuesto que tanto la moral como lo legal son creaciones humanas y que eso no exime, por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, un bebé tampoco es un ser que pueda pensar moralmente, ni una persona en estado vegetativo, y no vamos a afirmar por ello que no merecen ningún tipo de consideración moral. Por Ujú. supuesto que no son sujetos morales, pero otra cosa es que no sean sujetos y otra cosa es que no sean objetos de consideración moral o agentes de consideración moral. Sumo un punto que también aparecía en uno de los mensajes. Puede ser ético tener mascotas, pero también un planteo que se hace mucha gente cuando decide tener mascotas. ¿No es poco ético tener un perro para tenerlo todos los días solo y en un apartamento, por ejemplo? Por supuesto que no. Me estoy basando en Marta Nussbaum. Es Ajá. decir, si nosotros, e incluso ahí entra, bueno, creo que es un tema bastante largo, ¿no? Tener un perro atado afuera todo el día no es ético. Es decir, lo que esta autora plantea es que siempre y cuando nosotros hagamos todo lo posible para desarrollar sus capacidades que son propias de cada especie, además porque no todos los perros son iguales. Border Collie necesita ejercitarse mucho, mientras que quizás otro tipo, otra raza de perro no. Pero si nosotros hacemos eso correctamente en función de su especie, ella afirma que puede llegar a ser ético. Ahora, es evidente que los seres humanos hacemos muchas cosas que no siempre velan por el bienestar de las mascotas o animales de compañía, sino el nuestro. Hay algo, por ejemplo, que yo cuestiono mucho, que es cuando veo a las personas que van en una bicicleta con el perro atado, ¿no? Y van peleando y el pobre perro con la lengua afuera. Es decir, bueno, es cierto, los perros necesitan ejercitarse, pero no es igual, por ejemplo, un bulldog que un border collie, o que el tiempo que un ser humano puede pasar pedaleando no es el mismo que el perro puede soportar corriendo, y entonces ahí hay que tener como mucho cuidado en distinguir en lo que nos es conveniente a nosotros y lo que lo que le es conveniente a ellos. Jorge, te propongo ahora, pongamos el foco, si querés, porque se nos ha pasado el tiempo, nos queda unos minutos, pero para ir a alguno de los puntos cruciales o que viene bien plantear. ¿Cómo ves esta discusión en particular en Uruguay? Teniendo en cuenta lo que es para nosotros nuestro sistema productivo con la ganadería, lo que es tradiciones que tenemos muy arraigadas, como por ejemplo las criollas. Sí, un paréntesis previo sobre alguno de los comentarios, Sí, cortito. dale. Está bueno darnos cuenta que los seres humanos somos animales y que somos animales domésticos. Esto ya lo decía Aristóteles. Aristóteles lo que más estudió en su vida fue la naturaleza y los animales. Después, en menor medida, escribió sobre filosofía. Y ella decía, el humano es uno más de los animales domésticos. Entonces, a los niños, por ejemplo, los estamos domesticando cuando los mandamos a la escuela. Digo para tenerlo en cuenta a la Ujú. hora de pensar cómo pensamos una cosa y la otra. Y bien, cierro ese paréntesis. Tenía otro para decir, pero bueno, se nos va el tiempo. La cuestión en Uruguay. Tenemos un problema enorme en Uruguay, ¿no? Porque justamente somos un país ganadero. Buena parte de nuestro PBI está en producir carne, en exportar animales. Tenemos muchas contradicciones en relación a eso. Una muy clara es que está prohibido vender carne de caballo dentro de Uruguay, pero anualmente se faenan 40.000 caballos para exportar esa carne. Entonces, ese dato nada más muestra a las claras la contradicción con la que vivimos en Uruguay. La carne se va a volver un problema, se está volviendo un problema ecológico, ¿no? En relación al calentamiento global, al metano que producen las vacas. Y ahí es interesante porque parte de las soluciones que tratan de generar la industria cárnica tiene que ver con o faenar a los animales antes, que sean mandados al matadero más chicos para que emitan menos gases de metano, o cambiarles la dieta para que efectivamente emitan menos gases.
emitir menos gases para las vacas quiere decir tirarse menos pedo, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir. Y además consumen muchísima agua. La producción cárnica consume muchísima agua. Y eso se vuelve muy relevante en un país como el nuestro, especialmente este año, que casi estuvimos cerca del fin del mundo, ¿no? Que nos quedamos sin agua, por lo menos en la capital. No sé cuál es la solución, evidentemente nadie la sabe. Hay que ponerse a investigar sobre estos temas. Todas las éticas que yo he leído y estudiado consideran que si podemos comer otra cosa, está mal que comamos animales que sienten, que tienen vínculos, que sufren, que les hacemos daños para matarlos y comerlos. Y bueno, no sé cómo Uruguay se va a preparar o no para este problema. Una opción es tratar de negar el problema, ¿no? Tratar de prohibir que se hable de hamburguesas de soja, que se diga pancho vegetariano, pancho vegano, como si uno pudiera proscribir el uso de las palabras de las personas. Otra opción es prepararse para este asunto, ¿no? En Uruguay hubo un momento que se exportaba y se generaba mucho dinero exportando lana. Y cuando el algodón se impuso como tecnología mundial para generar abrigo, se perdió un tremendo negocio. Y se perdió muchos puestos de trabajo y se perdió mucho dinero y muchos ingresos. Por eso me pregunto, ¿cómo nos vamos a preparar como país para lidiar con este problema? Sigo recibiendo muchos mensajes. Miguel, vamos contigo si querés y ahora les leo un par de mensajes más. No, yo creo que, como bien sucede con la filosofía, aunque siempre se busca acercarse a la verdad y aproximarse a ella, siempre estamos de camino provisoriamente y generando más preguntas que nos generan más problemas, ¿no? Como dejó Jorge ahora al final, que lo que hacemos es abrir preguntas. Lo bueno es tomarse el tiempo para pensar en serio estas cosas. Creo que sí que esto afecta a más dimensiones de la vida y del Uruguay de la que a veces solemos pensar, que no es un tema solamente de los que se embanderan con determinadas causas, sino que es un problema de todos. Incluso para quienes discuten técnicamente derechos o no derechos, pero en realidad se ha avanzado incluso en leyes que se llaman de protección animal, hasta con los temas de experimentación, que aunque a veces admiten lo que alguien podría aceptar como un mal menor por determinadas causas que terminan siendo en beneficio de los humanos, sí se ha tomado conciencia, por ejemplo. Yo he leído, por ejemplo, legislaciones europeas donde hasta se pone en lo posible que sufra menos, en lo posible que no, o sea, como que, bueno, si puede ser de esta manera y no de otra, que no sea, digamos, porque sí no más, sino que en realidad tenga una causa, o sea, como que se ha ido creando conciencia y como con tantos temas en la sociedad que hemos evolucionado, piensen que los derechos humanos de los que tanto hablamos en el 48 son producto de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y donde vidas humanas eran tratadas como si fueran nada, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos por lo menos tomando conciencia y escandalizándonos, bueno, y que las cosas se hablen, que se pongan arriba de la mesa, que haya gente que piense, que escriba, es cierto que a veces estas cosas decantan con el tiempo, pero tiene que haber alguien que levante la pregunta, que ayude a pensar. Y también, sin lugar a dudas, que esto llegue también al ámbito donde se toman decisiones, ¿no? Porque si no, es como que va quedando solo en la reflexión de unos pocos. Pero claro, decía Romina, la quemo, ¿no? Pero fuera de aire, que esto da para varias mesas, ¿no? Entonces, y sí, porque se nos abren, ¿no? Temas como veganismo, temas como maltrato animal, experimentación, Bueno, uno puede pensar muchas eso. cosas, ¿no? Esos son dos puntos clave que no llegamos a tratar. De los tres a los que nos pensábamos enfocar, nos quedamos solo en las mascotas y en la relación con las mascotas, el vínculo con las mascotas. Voy con algunos mensajes más. A ver, por ejemplo, acá en este caso, Elena plantea: mis 3 mascotas actuales fueron recogidas de la calle. Uno de ellos en una situación terrible. ¿Hubiera sido ético haberlos dejado en la calle? Son nuestra compañía. El perro, dice ella, recuerda, se acercó al hombre de las cavernas y le sirvió de compañía, inclusive de defensa. Esto daría para mucho más, plantea. Es un animal doméstico, miles de años conviviendo con el hombre y son felices. Después, Nacho dice, bueno, no se ha planteado el trabajo animal. Podríamos ahí abrir otra arista más de las que se pueden abordar. Y dice, y es interesante extender el tema a los vegetales. Ahí tenemos otra arista para seguir explorando.
Marcos plantea: tener animales encerrados a nuestra necesidad es un egoísmo total, igual que los zoológicos, una deshumanización también. Pues nos hemos deformado, somos nosotros que estamos mal y queremos remediar con ellos, plantea. Y a ver si tengo alguna más acá por la vuelta. A ver si consigo. Rafael dice: me parece que agregar también la relación de dominio que se aplica cuando tengo un animal como mascota. Yo creo que el animal está bien. Perdón, ese ya lo leí. Sí. Después voy con algún otro, pero ¿les queda algún comentario más a modo de cierre ya? Y dejo anotado todas estas cosas que dan para seguir conversando en una próxima mesa seguramente. A mí me gustaría agregar una cosa en relación a algunos de los mensajes, que es esta idea de qué es lo propio del humano y qué es lo propio de los demás animales. Todo el tiempo estamos pensando en los demás animales, pero sin investigar sobre ellos, sin leer a los etólogos, a los que estudian el comportamiento animal. Y todo el tiempo están saliendo noticias en los medios sobre la sorprendente capacidad del pulpo que puede hacer no sé qué, o de tal orangután que puede hacer no sé qué otra cosa, que nos sorprenden. Y nos sorprenden precisamente porque nosotros esperamos que los demás animales no puedan hacer eso. Esto lo pienso en relación al mensaje ese que hablaba de la moral y el derecho como una construcción humana. Hay un libro que se llama Justicia Salvaje, que justamente lo que hace es investigar las capacidades morales que tienen otras especies y otros animales, cómo tienen acciones que tienen que ver con la compasión, con la solidaridad, experimentos que muestran cómo si hay dos monos y a uno se lo premia con un chocolate y a otro se lo premia con 10 chocolates, al que se le dio uno solo, inmediatamente se da cuenta de que hubo una desigualdad y que hay una injusticia y genera algún tipo de protesta. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos cuando pensamos cómo son los demás animales, porque en general no tiene nada que ver con cómo de hecho son o con lo que la ciencia actualmente empieza a descubrir de cómo son. Yo quisiera agregar una cosa más en línea con eso, que hay dos Aristóteles. El Aristóteles que observa a los animales y el Aristóteles que después se centra solo en los asuntos humanos. Y el Aristóteles que observa a los animales y que le dice a sus discípulos, no tienen que pensar que investigar sobre ellos es un asunto menor o de poca monta, sino que es algo importante, significante, es muy distinto del que piensa solo con la mirada humana. Y estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, la etología incluso como disciplina es relativamente reciente, y esto es producto de una concepción en la que, heredera de la modernidad, yo creo que se perdió una cosa entre Aristóteles y Descartes, ¿no? La modernidad minimizó al animal, es decir, no le dio importancia, ni siquiera, bueno, era algo interesante o relevante o con cierta dignidad para ser estudiado. Y bueno, la ciencia, es cierto, bueno, de hecho hay primatólogos como Franz de Waal que comenta que hay una moralidad también, sobre todo en los primates, y de nuevo cito a Martha Nussbaum, que cuando analiza cuáles son las capacidades que tienen los animales y cuáles son las capacidades que tenemos los animales humanos, dicen, tienen las mismas, es decir, tienen las mismas capacidades, solo que no las desarrollan de la misma manera o no las desarrollan bueno, con el mismo grado, por ejemplo, la vida, el juego. Hay una serie, bueno, un documental que a mí me sacudió mucho en Netflix, que ahora no recuerdo el nombre, pero es sobre un pulpo, y es impresionante porque en el documental nos damos cuenta que el pulpo, bueno, en realidad era una pulpo, juega y abrazaba al explorador, por decirlo de alguna manera, y ahí nos damos cuenta de que, bueno, en realidad no hay tanta distancia en cuanto a capacidades o cuanto a formas de ser con respecto a nosotros. Cierro con un mensaje, pero de los muchos. Vicente repasa alguna de las cosas, ¿no?, que estuvimos comentando. Dice, a propósito de lo que señalábamos de los gases de las vacas, dice, el metano que emiten los vacunos lo hacen en sus eructos, no a través de los gases. Los humanos somos carnívoros desde nuestro origen evolutivo. Por eso tenemos dientes caninos, dice. Por lo tanto, no resulta claro desde el punto de vista ético que esté mal comer animales. Otro aspecto está en el tema del sufrimiento. Porque entonces, dice, también estaría mal que un gato case a un pájaro y se lo coma.
quizás el tema es cómo evoluciona la sensibilidad de la sociedad. Me parece muy apropiado la diferenciación entre mascota doméstica y otros animales. Comentario. La vaca, dice, tal cual hoy en día existe, si no fuera creada por los humanos, desaparecería, no podría sobrevivir. Ahí tenemos... Los seres humanos no somos carnívoros, somos omnívoros, es decir, comemos todo. Después, una cosa es lo que sucede en la naturaleza y otra cosa es lo que nosotros definamos como correcto. Es decir, si tomamos la naturaleza como criterio ético, nos metemos en serios problemas. De hecho, esto en filosofía se llama la falacia naturalista. Es cierto que la naturaleza, los animales se comen unos a otros, pero hacen muchas cosas que nosotros no admitiríamos con relación a los seres humanos. Por ejemplo, los delfines se violan entre sí, hay animales que se roban las crías, por ejemplo, me parece que otro tema interesante serían los insectos, que son siempre los olvidados, ¿no? Pero bueno, hay colonias de hormigas que colonizan a otras y las esclavizan, y eso se da en la naturaleza y no por ello vamos a decir necesariamente que sea correcto o que sea ético. Bueno, buenísimo el tema, ¿eh? Quedan 1000 puntas. Sí, ¿la seguimos? ¿Les parece? Podemos hacer una parte 2. Parte 2. Jorge Fierro como invitado, Maybeth Garcés, Miguel Pastorino, gracias, gracias a los tres. En cualquier momento la continuamos entonces. Un abrazo grande. Un abrazo. Como siempre, después ponemos, si les parece, alguno de los autores que mencionaron, nos lo mandan por mensaje y lo dejamos anotado porque hay oyentes que nos lo piden también para seguir profundizando, para leer varios de los autores que ustedes citaron. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo.